¿Empiezan las discrepancias, congresista? Yo creo que todo proceso de cambio siempre va a haber aguas movidas, ¿no? Porque el pueblo es así de diverso, el pueblo tiene diferentes formas de entender. A algunos les cuesta comprender que en el Estado los cambios se están dando, tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos, tal vez no con los niveles de representación partidaria o personal que a algunos les gustaría, pero se están dando, ¿no? Creo que de las cosas más importantes y más importantes que se han hecho ha sido el cobro de las deudas de las grandes empresas, se está iniciando una serie de renegociaciones de contrato, la masificación del gas, esto que se está denominando, que creo es una de las cosas más importantes del país, que es la segunda reforma agraria, y eso solamente en menos de 3 meses, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado siempre a la unidad. Lamentablemente, y lo digo en términos correctos, ¿no? Lamentablemente en la izquierda siempre hemos tenido ese vicio terrible de la división, que nos ha hecho perder momentos históricos a través de la vida republicana que hemos tenido. Yo tengo anhelos y esperanzas de que esta no sea la ocasión, que las aguas se sigan calmando y que pronto los tonos de voz cambien, ¿no? Y mejoren por el bien del país. Creo que hemos visto una actitud dialogante, aceptando estos cambios de Bellido, más allá de ser militante, también banderar prácticamente Perú Libre, pero lo hemos visto en esa actitud congresista. ¿Eso significa, ya lo ha manifestado también, el apoyo a Mirta Vázquez? Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Gabinetes perfectos no existen, el gabinete anterior tenía una serie de fisuras y cuestionamientos también, y se apoyó porque la decisión de los gabinetes depende del presidente de la República. Y tenemos que apostar que mientras no se cambie el rumbo, las decisiones del presidente deben ser apoyadas, es lo que creo yo. Y segundo, porque todos tenemos claro que la tarea de la Asamblea Constituyente es la primordial para el país, pero esa no pasa por el Congreso de la República, porque ahí no tenemos los votos. Porque también entendemos que no depende del presidente Castillo. El presidente Castillo, a lo mucho lo que puede hacer es ir al Congreso a pedir el tema de la Asamblea Constituyente. Y sabemos que ahí no están los votos. Entonces es un poco infantil de parte de algunos pretender querer que la Premier sea la responsable de la Constituyente o el presidente. Ya hemos explicado los caminos de la Constituyente más de una vez, y el único camino que tiene el pueblo peruano es la recolección de firmas. Necesitamos 2,5 millones de firmas antes de enero, febrero, para que los órganos electorales nos den el visto bueno para que en las elecciones del 22 se lleve a cabo la Asamblea Constituyente. No existe otro camino legal. El que esté diciendo otra cosa o ignora el tema, ¿no?, que pasa mucho, o de verdad tiene otro tipo de intenciones. Así de sencillo. No, mira, lo importante es que como todos los recursos naturales de la patria sean aprovechados para el bien de las mayorías. Llámalo nacionalización, llámalo renegociación, llámalo como tú lo quieras llamar. Pero lo importante es que el gas llegue a la mayoría de los peruanos. Hoy se ha hecho un presupuesto de 800 millones de soles para masificar el gas en el sur, cosa que estaba negada hasta hace 2 meses. Era una mentada de madre para los medios de comunicación y para la mayoría de los políticos hablar siquiera de que el gas pudiera llegar de manera barata a nuestros compatriotas. Hoy es una realidad, toda la infraestructura para masificar el gas se está comenzando a establecer. Pero se sabe que se sabe que el gobierno es peor gestor, que no puede administrar bien. Eso es mentira. Nosotros recibimos empresas estatales de otro país, de España, de Colombia, de Brasil, vienen empresas estatales a invertir al Perú. Entonces, ese cuento fujimorista, ¿no?, de que el Estado es mal gestor, bueno, serían ellos, pues, ¿no?, que fueron una tira de ladrones, pero la verdad, y los gobiernos sucesivos. Pero los estados, sean de derecha o de izquierda, en Estados Unidos hay empresas estatales, en Europa hay empresas estatales que son países de derecha, en la China, que son países de izquierda, hay empresas estatales que funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay que saber hasta dónde y cómo, punto. Lo que estamos diciendo aquí es que necesitamos inversión para que se pueda masificar el gas como lo reclama todo el país. Es una bandera que sea de Perú Libre, que eso sea estatal. Y se va, no necesariamente estatal, porque las inversiones pueden ser estatales, pueden ser mixtas, pueden ser privadas. Lo importante es que en cualquiera de sus consideraciones llegue de manera barata a nuestra gente que lo está reclamando. Y eso lo vamos a cumplir. Es un compromiso de campaña y en menos de 100 días estamos comenzando a hacer. ¿Por qué no fue considerado en el discurso de la señora Mirta Vázquez? Porque no todo tiene que ser parte de un discurso. No todo tiene, o sea, la palabrería barata tiene que ser desterrada de la política. El discurso para el cielo tiene que ser desterrada de la política. Las palabras que suenan rimbombantes a la hora de declarar no nos sirven, porque eso no significa que llegue el gas a la gente que lo necesita, que se pueda hacer la reforma agraria como se necesita, que se puedan negociar los contratos como lo hemos hecho. En este país las empresas no pagaban
y decían que si Pedro Castillo llegaba al gobierno las empresas se iban a ir. No se ha ido ni una y hemos cobrado más de 7.000 millones de soles en menos de 45 días. Entonces, y no lo andamos pregonando, lo estamos haciendo. Si no se da voto de confianza, ¿se puede hablar de una vacancia? Yo creo que sí existen sectores del Parlamento que están por la vacancia, son abiertamente vacadores, ¿no? Pero creo que no es la mayoría. Creo que hay un sector que, aunque no coincide con nosotros en muchas cosas, saben lo irresponsable que sería jugarse una bala por la vacancia presidencial. Escuchamos las palabras de... Gracias, compañera, compañeros. Sí, pues a mí también, mi papá también es arco, igual que yo. No es para hacerle propaganda a algún negocio, solo menciono. Agradecerle su presencia aquí porque es muy importante tenerlos movilizados, compañeros. Nosotros venimos desde Lima enfrentándonos una dura realidad en un Congreso que lamentablemente no ha respondido a la necesidad de la gente. Un Congreso que da puyazos y ataques al gobierno mientras que no mira, ¿no es cierto?, en su propio nicho el poco o ningún trabajo que ha venido realizando. Una ley en 3 meses. Es una vergüenza, es un desperdicio de dinero y se lo hemos hecho saber a la presidenta del Congreso, se lo hemos hecho saber a cada una de las comisiones en las que trabajamos. Quien les habla, compañeros, y tampoco quiero extenderme demasiado, hemos presentado varios proyectos de ley en materia laboral. Hemos presentado proyectos de ley por la libertad sindical, para que los dirigentes sindicales no sean despedidos sin una orden de un juez. Porque de lo contrario es criminalizar y perseguir a quienes sindicalizadamente están organizándose por derechos laborales que nos fueron arrebatados décadas atrás, compañeros, y esto persiste. Hemos presentado un proyecto de ley para una jubilación digna para los trabajadores de construcción civil, una jubilación que realmente les permita gozar de la seguridad social luego de terminar con una columna destruida, cargando más de 40 kilos en una bolsa de cemento que no cumple ningún estándar en la región, y es por eso que estamos planteando que, como antes de los 90, antes de toda la liberalización y toda la flexibilización en materia laboral que ocasionó el régimen de Fujimori, finalmente puedan tener a sus 55 años una pensión digna a los trabajadores de construcción civil, dado el riesgo al que se exponen también y el tipo de trabajo que tienen. Y finalmente estamos planteando también un paquete de leyes que corresponden a los ceses colectivos. ¿Para qué? Para que no se haga abuso, no uso, abuso de los ceses colectivos, cuando las empresas que más los usan o abusan de ellos son las que nunca han parado. Empresas de comida, empresas de alimentos, Gloria, Bacus, Lindley, todas estas empresas que han acudido a meter miedo, a meter terror a los trabajadores, sobre todo organizados, con el cuco del cese colectivo, que antes pasa por una suspensión perfecta cruel, compañeros. Y hemos planteado que así como este gobierno, el gobierno del pueblo, ha derogado una suspensión perfecta express, haga lo mismo a través de nuestro proyecto de ley y ponga candado a esa suspensión previa al cese colectivo. Vamos a lanzar un proyecto de ley a fines de este mes para poder cumplir también con nuestro trabajo en pro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para terminar, compañeros y compañeras, no solo puede tener un congresista el compromiso de presentar papeles y leyes, proyectos de ley, porque van a ser leyes si el resto las aprueba, sino que nuestro compromiso tiene que estar en la acción. Por eso, compañeros y compañeras, estamos aquí en las calles, por eso vamos a estar en las calles cuando nos toque codo a codo con las organizaciones de trabajadores, y finalmente nuestro trabajo y nuestro compromiso no se va a reducir a las 4 paredes de una oficina. Estamos aquí para dar la cara y para estar con ustedes, compañeros. ¡Que viva la CGTP! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores organizados! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva Cajamarca! Vamos a dar la palabra al congresista Lepejo, un joven congresista, un luchador también que siempre ha estado por las calles. No tan joven, sí es joven. La República que están expresando su mensaje a esta hora. ¿Cómo miente Carmela, ya joven? No, pues. Otra cosa puede ser, pero joven. Bueno, compañero, primero lugar, muchísimas gracias de estar aquí en Cajamarca, es entrañable. Le decía a algunos colegas de ustedes hace unos minutos. Aquí estuvimos hace años con el tema Conga, en esas callecitas de por allá, donde nos correteaban a bombazo limpio y tuvimos la capacidad de estar en las lagunas, ¿no? Cuando la represión era bastante fuerte aquí. Así que siempre regresar a Cajamarca nos recuerda aquellos años, aquellas gestas de lucha. Ya decía Siri, lo decía bien, nosotros somos una minoría en el Congreso. La mayoría abusiva, como la llamo yo, la mayoría de la derecha ha hecho lo que le ha dado la gana estos meses que estamos en el Congreso. Una ley es la que se ha sacado, y la única ley ha sido para cremar los restos de Adimel Guzmán. Esa es toda la producción que tiene el Congreso de la República el día de hoy.
y a nosotros nos genera vergüenza ajena que todas las semanas se esté hablando de comisión para una cosa, de comisión para la otra, de comisión para saber si el café con leche tiene más café o más leche, y que para eso tengo que estar contratando asesores de uno y otro lado. Eso es lo que viene haciendo la actual gestión del Congreso de la República. A nosotros nos tiene, de verdad, contra la pared, porque quisiéramos avanzar en tantas cosas. Yo que he luchado contra el tema del narcotráfico durante años, no podemos terminar de presentar una ley de lucha contra el narcotráfico, sino al agricultor, teniendo cosas tan productivas desde el Ejecutivo que se han lanzado. No podemos aplicarlas porque la mayoría del Congreso nos tiene entretenidos en cosas que de verdad no sirven para nada. Y lo que se viene es la ola pues, de este paquetazo contra los trabajadores, que esperemos que no pase, que esperemos que exista una reacción por parte de la mayoría del Congreso para que no pase, porque si no nos van a encontrar donde siempre, nos van a encontrar en la calle, con el pueblo organizado, con el pueblo movilizado. Y tenemos esta vez la diferencia de que tenemos gobierno. El gobierno no va a permitir que esto pase. Cualquier ataque contra los trabajadores va a ser observado por el Ejecutivo, y aunque lo metan por insistencia, bueno, tendremos que dar la lucha en la calle como siempre lo hemos hecho, compañeros. ¡Castillo! ¡Cierren! Compañeros.